Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Soy Nico y hoy vengo a robarles 5 minutos de su tiempo para hablar de algo que nos obsesionó en esa niñez ochentera, noventera, llena de videocentros y de espectaculares portadas de películas. Me refiero, claro, a la película que cierra una trilogía de aventuras esencial, la trilogía de Spielberg de Indiana Jones. Y claro, digo que cierra porque no voy a hablar de esa pinche cuarta película nunca en mi vida. Estoy hablando de la tercera película y estoy hablando entonces de Indiana Jones y la última cruzada. Y no sé qué tan bien recuerden esta locura, pero es una película como todas las aventuras de Indiana Jones que pasa por todas partes. Empieza en Nevada con Indiana Jones siendo un Boy Scout joven, por ahí hay un baño de serpientes, un barco portugués en una tormenta, castillos nazis en Baviera, Venecia y Alexandreta, la Cruz de Coronado y el Sagrado Grial. Pero antes tal vez de ser esta aventura tan loca, era otra cosa. Iba a ser una película como muchas películas, o como las otras dos películas de Indiana Jones, mucho más antropocéntrica, paternalista y burlona con otras culturas fuera de la americana y de las culturas europeas. Por supuesto, iba a ser una película en donde la cuna de la vida estaba en África y donde se iban a mofar un poco de todo con imágenes de pigmeos caníbales. Digo, la idea mal viajaba en principio Spielberg y la fue cambiando a través de rebotar con George Lucas y Sean Connery otros aspectos cómicos y tal vez el principio de otra idea. Entonces decidieron meter el imaginario cristiano en los preceptos de acción de Steven Spielberg para crear una película perfectamente marketeada en blockbuster para el público al que iba dirigida, para un público americano. Pues al final se decidieron por mezclar la mitología china con la idea de la inmortalidad comestible de los duraznos con una figura mítica europea muy lejana que es obviamente la figura del Grial, un objeto que finalmente pertenece a Indiana Jones en el sentido de que es la última conquista de todo un imaginario de aventuras y caballeresco al que pertenece. Es el fin último que persiguieron Perceval y Lancelot y todos los personajes de Chrétien de Troyes era la búsqueda del Santo Grial. Lo interesante de esta película es que más allá de estas escenas de acción muy bien coreografiadas por Spielberg y los chistecillos ocasionales, supo aprovechar el director un imaginario infantil hermoso de la búsqueda del tesoro, ya saben, lleno de pistas ahí a la Stevenson, para crear un camino semiótico que une un imaginario antiguo con nuestro presente a través del arqueólogo aventurero. Jones tiene que traducir el lenguaje de su padre para encontrarlo en el presente, tiene que entender la obsesión de un progenitor para poder redimirse como hijo y para poder salvarlo. Y en este camino entiende que lo constituyen dos vertientes, su parte más académica, la del, no sé, razonable aventurero, y es una figura rara, pero pues eran los 80, y toda la parte religiosa de la fe. En las tres pruebas que tiene que pasar, Jones tiene que demostrar que sabe de historia, porque conoce el verdadero nombre de Dios, y claro, porque puede reconocer la copa de Jesús, y porque es capaz de fe, porque sabe inclinarse como un hombre penitente, y puede dar un salto al vacío desde la cabeza de un león. Las pruebas no nada más son trepidantes, interesantes y bonitas, sino que son la revelación misma del carácter de Indy. Al encontrar el Grial, el personaje se encuentra a sí mismo y por eso no sufre el destino de los nazis y de Elsa. Para concluir toda una trilogía, como solo Spielberg sabe hacerla, encontramos al final de una historia un principio, al final de las novelas de caballerías, el principio de las aventuras infantiles y el sentido de un personaje en su relación con el pasado que le permite tener un inmortal futuro. Indy se reconcilia con su padre para vencer sus obsesiones y al hacerlo se descubre entre razón y fe como el explorador de esta frontera mística que tanto nos fascina. Él es el héroe que nos transporta al límite de lo creíble para explorar nuestros propios mitos, para decirnos que el Grial es una búsqueda personal como antes lo era el oro para los alquimistas. Y dentro y fuera de la pantalla lo logró. El fin de esta trilogía es el principio de la inmortalidad de un personaje que desde nuestras grises vidas nos sigue fascinando porque pensamos que algún día tendremos un látigo y algo de cuero y podremos soñar con encontrar otros significados.